video para desafiarnos, un video para que entendamos nuestra responsabilidad mientras usted busca por favor en sus Biblias, en el Evangelio según Marcos, capítulo 4. Usted fije sus ojos ahí en Marcos 4:35, mientras los hermanos nos ayudan con un video que queremos que usted esté viendo. Nos ponemos en pie. Y vamos a leer Marcos 4, del 35 al 37. Marcos 4, del 35 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Amado, este es un pasaje que en estos días hemos estado estudiando algo sobre el contexto. Y yo sé que ha habido en las clases en las células de estudio, pues el contexto de este pasaje estamos hablando porque forma parte del contexto de algo que quiero compartir con la iglesia bajo el título Busquemos al Gadareno. A buscar al Gadareno. Yo quiero que usted repita conmigo: a buscar al Gadareno. Y ese es lo que hoy queremos estar compartiendo, desafiando a la iglesia a que busque al Gadareno. Vamos a orar y luego, ¿ya está listo el video, hermano? Ya. Ponemos el video y usted lo ve. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por estos preciosos jóvenes que nos desafían, estos preciosos jóvenes, Señor, que tú estás preparando, este programa de la iglesia, Señor. Oramos por ellos una vez más porque impacta nuestra vida, porque es lo que tú quieres hacer en la vida de nuestra comunidad, impactar con el Evangelio de Jesucristo. Señor, rogamos tu auxilio en esta hora, Padre mío. Y ruego, Señor, que tu Espíritu esté usando tu palabra, que estés poniendo tu palabra en mis labios, Señor, y cada uno de nosotros pueda estar comprometido contigo en tu misión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, veamos este video. Existe la leyenda de un hombre que vive bajo el mar. Es un pescador de hombres, la última esperanza de todos aquellos que quedaron atrás. Muchos sobrevivientes han sentido cómo sus manos los sujetan y los empujan a la superficie, esperando con el último aliento ser rescatados. Pero esto, claro, solo es una leyenda.
280 personas se convierten en rescatistas. Esto nos convierte en la guardia costera de élite. Somos lo mejor de lo mejor. Cuando las tormentas clausuran los muelles, nosotros salimos. Cuando los huracanes dicen que la nave duele, nosotros volamos. Y cuando al Señor Todopoderoso se le ocurre bajar del paraíso y destruye su gran obra con vientos que rompen los cimientos de las casas, nosotros ahí estamos. Y la mitad de los alumnos que entran aquí se van sin siquiera haber terminado. Así que por si algún milagro ustedes tienen lo necesario para ser uno de nosotros, entonces entregarán su vida a esta profesión ganando una miseria y con la posibilidad de morir lento, congelados y solos, en algún lugar del océano. Sin embargo, tienen la oportunidad de salvar vidas. Eso es algo que no tiene precio en este mundo. Es todo. Sí, amor. Seguramente ya usted estaba recordando la película, se la vio, se la recomiendo, un mensaje bien bonito, porque este joven que se ve ahí, al final estaba preguntándole al protagonista que cuánto era su récord, y el hombre lo único que contaba era las vidas que no había podido salvar, no las que había salvado, porque él no quería gloria para él, solamente él tenía un compromiso: salvar vidas. Y justamente, amados, el texto que hoy nos acompaña, el texto que hoy queremos compartir, habla también de una tormenta. Y cuando usted lee el pasaje, que seguramente es conocido, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Que llegó la noche y él le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Jesús estaba predicando a multitudes. Jesús estaba sanando a multitudes. Jesús estaba enseñando a multitudes. Pero en un momento, ya llegada la noche, le dice a todos sus discípulos, a la iglesia que él estaba formando: vamos a pasar a la otra orilla. Y algo repentino sucedió. Mientras los discípulos obedecieron al Señor, mientras los discípulos, oyendo la voz de su maestro, obediente a la voluntad de Dios, obediente al plan de Dios, dice que enfrentaron entonces una tormenta. Usted conoce la historia. Dice que cuando Jesús estaba en medio de la tormenta, estaba dormido. Jesús estaba durmiendo y los discípulos le dijeron: Señor, no te das caso, no te importa que la tormenta esta nos va a hacer perecer. La Biblia dice que Jesús se levantó, les regañó un poco, le dijo: hombres de poca fe, calmó el viento, calmó el mar, calmó la tempestad, y los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Amados, pero la historia no termina aquí. Lo misterioso del Evangelio, lo misterioso de este llamado de Jesús es que Él tenía un propósito muy especial con ir al otro lado. ¿Sabe usted cuál era? Si usted deja la historia bíblica en lo bonito, en lo impactante de que Jesús calma la tempestad, eso nos alienta, porque cuántas veces en nuestras vidas tenemos tempestades, cuántas veces en nuestras vidas tenemos batallas. A lo mejor usted ahora está pasando por una tempestad, pero Jesús, iglesia, quiere que te montes en la barca con Él, con un propósito. Y el propósito de este viaje fue ir a salvar a una persona muy especial, ir a salvar al hombre gadareno. La Biblia dice, y vamos por favor a Marcos capítulo 5, después que el Señor nos relata la historia de cómo calmó el viento, cómo los discípulos quedaron impactados, cómo el Señor manifestó su gloria y poder. Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amados, el pasaje que hoy nos ocupa
nos está dando la exhortación, el desafío de lanzarnos con Jesús en la barca a buscar al Gadareno, a buscar a los gadarenos de aquí, de Louisville. Muchas veces cuando preguntamos cuál es el propósito de la iglesia, hay un divorcio, hay una separación entre lo que la iglesia ha entendido, cuál es su propósito de existencia y lo que dice Dios. Muchas veces la iglesia piensa que su propósito es proveer para el bienestar de sus miembros. Muchas veces la iglesia piensa que su propósito es tener todo lo bueno para que nosotros nos sintamos bien aquí. No podemos decir que ese no es uno de los propósitos de la iglesia. No podemos decir que eso no está dentro de la visión de Dios. Pero hay algo que Dios quiere que la iglesia sepa. Estamos aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para buscar a otros que no tienen esperanza. Estamos aquí para buscar a aquellos que están marginados, despreciados. Por eso, amados, es que en la iglesia se involucra siempre un poco número. Porque todo el mundo está pensando diferente en cuál es la visión que Dios tiene para la vida de la iglesia. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para la vida de la iglesia? Jesús lo dejó bien claro. En su ascensión, cuando Él está al ascender, le dejó un mandato muy fundamental, principal a los discípulos. Y les dijo, Mateo 28, 19 al 20, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, si hay un pasaje que nos explica bien cuál es la misión de la iglesia, es esta. Jesús dejó tal vez toda la fama que estaba teniendo delante de aquella multitud. A veces nosotros confundimos la iglesia con fama. A veces confundimos la iglesia con bienestar. Nos sentimos bien, vamos el domingo, tenemos hermanos, aquí no conocemos a nadie, sobre todo en nuestra lengua, que no es fácil encontrar a otra persona que hable nuestra lengua. Qué bueno hablar español, qué bueno, ¿verdad? Tener personas con las cuales hablar el español, decirnos nuestros problemas, y ahí estamos, bien acurrucados, bien comoditos, bien calentitos, nos tomamos un café, nos comemos un pan, eso está bien. Pero ese no es el propósito fundamental por la que Dios tiene a la iglesia en este mundo. Dios todavía no ha renunciado a que la iglesia cumpla su propósito. La Biblia dice, mientras vayan, hay algo fundamental, amado, que tenemos que entender. Efesios 2, por favor. Efesios 2:15 dice de esta manera, escuche bien. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amados, Dios ha creado un hombre, Dios nos ha reconciliado a todos en Cristo, para que ahora haya un nuevo hombre caminando en la faz de la tierra, haya un hombre. Nosotros tenemos que, por eso es que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su ¿qué? Su cabeza. Nosotros todos somos miembros uno de los otros, estamos formando un cuerpo que va al Walmart, un cuerpo que va a Home Depot, un cuerpo que va a trabajar, un cuerpo que hace compras, un cuerpo que va al cine, y mientras vamos, el cuerpo, ese hombre nuevo que Dios ha creado, que es la iglesia, va predicando la salvación, va mostrando a quién hemos creído, va mostrando la esperanza de gloria que hay para todo aquel que se acerca a Cristo. ¿Es ese lo que usted cree del propósito de la iglesia? Jesús abandonó todo aquel escenario, y es sorprendente, es misterioso. Jesús abandonó a todas aquellas multitudes momentáneamente y dijo, hay algo muy importante que yo quiero enseñarle a ustedes, mis discípulos, que siempre van a tener que hacer. Y nada más y nada menos que los hizo montar en una barca con Él, y le aconteció una tormenta. A veces tenemos que entender que tenemos que salir de nuestra comodidad, hermanos.
Ser cristiano es salir de tu comodidad y montarte en la barca de Dios. Jesús desde el principio estuvo diciendo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Los discípulos también le pudieran haber objetado: Señor, pero ¿cómo vamos a dejar las multitudes? Señor, pero mira, aquí es donde está bueno esto. Jesús simplemente le dijo: vamos y móntense en la barca, pasemos al otro lado. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a haber del otro lado, pero Jesús sí sabía su propósito. Jesús sí sabía su misión. Jesús sí sabía, amados, que Él vino a rescatar y a salvar no lo sano, no lo que se cree sano, sino Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Cuál es tu misión, amada iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué entiendes tú por la misión que Dios te ha dado al ser parte de esta iglesia local? No hay otra, amados. No hay otra. El deseo de Dios es que nos montemos en su barca y que no nos quedemos cómodos en la otra orilla, que nos lancemos a aventuras de fe que Él tiene preparado para nosotros. A veces nosotros malinterpretamos el propósito de las pruebas. Y las pruebas a veces son símbolos para nosotros de que estamos en la voluntad de Dios. A veces cuando no somos probados pensamos que nos va bien. A veces cuando todo transcurre en una comodidad pensamos que estamos bendecidos. Si tenemos esto, si tenemos aquello y todo me va de maravilla, pensamos nosotros que estamos en el tope de la bendición de Dios. Este pasaje nos enseña lo contrario. Este pasaje nos enseña que cuando tú y yo somos probados, muchas veces es porque la voluntad de Dios va a permitir que su gloria sea abierta, su gloria sea manifiesta delante de tus ojos. Y aquellos discípulos obedientes se subieron a la barca. Yo siempre digo que para los discípulos debe haber sido incomprensible que el Señor le haya dicho: móntese conmigo en la barca, y de momento aparezca una tormenta. ¿Cómo es posible entender que el Señor nos quiera meter en la boca del lobo? ¿Cómo es posible que el Señor nos quiera meter en el foso de los leones? ¿Cómo es posible que el Señor nos quiera probar de tal manera? Cuando vienen pruebas a tu vida, no significa que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Cuando hay asuntos que tú estás atravesando, no significa que tú estás fuera del propósito de Dios. Cuando hay pruebas, lo que primero tenemos que hacer es saber si estamos siendo probados por cumplir la voluntad de Dios. Cuando usted está siendo probado, el primer consejo de la palabra es que tú sepas que tu barca está bien orientada. Es que tú sepas que tu barca está con Jesús. Es que tú sepas que el mismo Jesús está en tu barca. ¿Sabes por qué, amado? Porque si Jesús está en la barca contigo, si tú estás en la barca de Dios, tendremos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás librando la batalla que Dios quiere que tú libres, entonces tendrás la victoria sobre tu familia. Si tú estás librando la batalla que Dios quiere por la visión de Dios, entonces tú vas a tener victoria, porque es la visión de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Los que están luchando por Dios, aunque tengamos diferencias, porque somos seres pensantes, vamos a ir al mismo punto. Cuando estamos verdaderamente metidos en la barca con Dios, cuando dejamos la comodidad, cuando dejamos lo bueno que nos está pasando para lanzarnos en una aventura de fe, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer, vamos a ver a Dios obrar. Lo vamos a ver derramando su gloria. Si estás luchando por tu familia, si estás en la barca luchando por tu familia, vas a tener recompensa. Mantente firme en tu batalla, pero mantente en la batalla que el Señor quiere, porque vamos a extender su reino. Si estás en la batalla de predicar el Evangelio, vas a ver su gloria. Vamos a tener batalla. Los discípulos tuvieron batalla sobre batalla, pero también vieron triunfo sobre triunfo. Y de esto quiero decirte el segundo consejo bíblico. El verdadero triunfo del cristiano
en medio de la prueba no es que tu voluntad sea hecha. El triunfo del cristiano no es que tus caprichos sean concedidos, no es que las cosas salgan como tú lo pensaste para entonces engorgonarte, decimos, jactarte, mofarte, burlarte o exaltarte tú mismo de que las cosas se hicieron como tú querías. El verdadero triunfo del cristiano cuando está en la batalla de Dios es ver a Dios obrando en su batalla, es ver a Dios derramando su gloria, es ver a Jesús calmando la tempestad, es verlo a Él y que la gente le reconozca a Él, no a ti. Después de esta gran lección que Jesús le dio a sus discípulos, llegaron a un escenario triste, patético, a un escenario sin solución. Dice la Biblia en Marcos 1 que llegaron a la región de Gadara, llegaron a la otra orilla. Si te montas en la barca con Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a llegar a la otra orilla. Si estás en la voluntad de Dios, vas a llegar donde Dios quiere. Preocúpate por estar en la voluntad de Dios. Pero a veces llegar a la voluntad de Dios será encontrarnos cuadros muy tristes. Un hombre endemoniado, un hombre que la sociedad había marginado, un hombre que dice la Biblia, mira, lo voy a leer contigo para que tú sepas de qué cuadro estamos hablando. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre que vivía ¿dónde? En los sepulcros. No tenía una casa, no tenía cabida en el seno de la sociedad. Su situación era terrible, abandonado en la soledad del sepulcro. No sé cuántos visitan sepulcros, los cementerios, pero nadie duerme. Bueno, yo sé que hay personas que a veces duermen en los cementerios porque no tienen otro lugar y allí me imagino que encontrarán paz. Pero este no era el caso de este hombre. Aquel hombre estaba en los sepulcros, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarles ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Nadie le podía dominar, nadie le podía sujetar. Era tal vez el loco del pueblo, era la ignominia del pueblo. Nadie se quería acercar a él. La sociedad lo único que había podido hacer por él, ¿sabe qué era? Ponerle más cadenas. No solamente que la solución para la región de Gadara, no había solución. La única solución que ellos encontraron fue encadenarlo. Pero la condición de aquel hombre ni siquiera podía sostener aquellas cadenas. Dicen que desmenuzaba las cadenas. Tú y yo conocemos personas que la sociedad ha marginado, que el pecado ha esclavizado, que lo único que la sociedad ha podido es condenarle más. Lo único que la sociedad ha podido hacer es amargarle más. Pero aquí viene nuestra pregunta. ¿Qué hacemos tú y yo como iglesia por ese gadareno? Yo no quiero que tú estés pensando ahora en la visión física de este hombre. A lo mejor tú no encuentras una persona de esta característica viviendo a nuestro alrededor, pero sí encuentras personas que están atadas al pecado, que han sido marginadas, que nadie se les quiere acercar, que nadie sabe ni dónde viven. Pero Jesús fue y llevó con él a sus discípulos. Amados, el que conoce la cobertura de la autoridad de Dios, sin temor puede ir donde Dios le manda. Tenemos la gran